Hay cosas que no se olvidan, no solo por el dolor, sino por la humillación, por el sabor amargo de ser traicionado por dos lados, por la mujer que juré proteger y por el hombre que llamé hermano. Cuando me dio esa bofetada, no sentí rabia, sentí claridad. Ahí, frente a mis hijos, con él posando de macho alfa, fue cuando todo tuvo sentido. Y lo que hice después, nadie lo esperaba. Nunca imaginé que una noche común podía convertirse en el punto de inflexión de mi vida. Vivimos en una casa antigua de 2 pisos en el barrio de Tatuapé, cerca de donde crecí. Las paredes aún guardan el olor de mis recuerdos, el aroma del café de mi abuela, el eco de las risas de mi esposa, 2 hijos corriendo con tenis gastados por el pasillo. Todo eso se convirtió en el escenario de una pesadilla en el momento exacto en que el tal amante alfa pensó que estaba al mando. Era una noche de miércoles, alrededor de las 7 y algo. El sonido de las ollas chocando en la cocina resonaba mientras intentaba ayudar con la cena. Arroz, frijoles, pollo a la plancha. Nada extraordinario. Rutina sagrada. La puerta se abrió y ahí estaba él, con una actitud de quien perdió la humildad hace tiempo. Amigo de la familia. Un tipo al que invité a comer los domingos, a tomar cerveza con mis compañeros de trabajo. Un hombre al que mis hijos llamaban tío. Hasta mi madre, que apareció de repente con brigadeiros de mi abuela, elogiaba su educación. Pero esa noche llegó con el pecho inflado, sonriendo como si ya hubiera escrito el final de la historia, solo porque creía que lo merecía. La bofetada que me dio, hombre. Aún escucho ese chasquido en mi cabeza, no por el ruido, sino por lo que representó. Mis hijos en el sofá, con los ojitos bien abiertos, congelados por el shock. Mi esposa, con los brazos flojos, un suspiro cortante, una mirada que mezclaba duda y miedo. Él, abriendo el pecho, en medio de la sala de mi casa, como si eso fuera un trofeo. Soy el nuevo jefe aquí, el alfa de ella, dijo con una voz que hacía ondear la bandera del ego. Habló como si fuera una medalla de honor, en mi cara, en mi casa. En serio, ¿qué tipo de hombre pone la mano encima de otro dentro de su propia casa? Se jacta de que va a mandar y aún cree que tiene derecho. Todo estaba tan mal que el mundo giró en cámara lenta. Por un instante, pensé que era un mal sueño o un delirio. Pero la mirada de mis hijos, paralizados en el sofá, mostró que era real. Mi esposa no dijo nada. Desapareció. Casi se disolvió en el aire. Sus pasos, medio arrastrados, se desvanecieron en la cocina. Yo me quedé inmóvil. La bofetada atravesó mi silencio como una flecha. No grité. Me miré en el espejo de la sala, con una expresión dura, ojos secos. Entendí que la humillación no me rompía, solo me revelaba. Algo dentro de mí se transformó en ese instante, no en rabia cruda, sino en un enfoque frío. Íbamos a tener una reunión al día siguiente con él, una cena con mis padres, mi hermana, mis sobrinos. Aceptó la invitación con una sonrisa de depredador. Lo que no sospechaba era que yo ya había comenzado a montar el tablero de ajedrez. Cámaras ocultas cerca del librero, grabadora en la oficina, extractos de tarjeta que llegaban directamente a mi bandeja de correos. Él aparecía con gastos sospechosos en la cafetería a la que dijo haber ido con su ex. Registros de todo. No valía la pena gritar ni pelear. Me quedaba callado, recolectando las piezas. Esa noche, mi abuela vino de visita. Trajo pan de queso caliente, brigadeiros, y preguntó por qué estaba tan callado. Inventé un cansancio del trabajo, ¿sabes cómo es? Y ella, siempre con un corazón de oro, cocinó más. Me abrazó con cariño. Preguntó si estaba seguro de estar bien, si lo que sentía era reflejo del trabajo o de mi corazón. Di una sonrisa débil y dije que todo estaba bien, pero la verdad era que estaba alerta, invisible, pero atento. La cena con mis padres llegó como si fuera el escenario perfecto, pero el invitado especial lo convirtió todo en un campo minado emocional. Mi madre decoró la sala con flores que ni siquiera pedí. Mi esposa fingía estar feliz, riendo con los chistes tontos de él. Mis hijos corrían hacia sus abuelos. Yo solo observaba, en silencio, registrando cada inclinación de cabeza, cada chiste fuera del lugar de él. No decía nada, no revelaba nada, solo sentía. Cada felicidades, hombre, que decía era una carnada para que él siguiera presumiendo. Después de que todos se fueron, y mi madre regresó a casa con mi abuela tarareando por haber visto mis ojos cansados, mi esposa cerró la puerta tras ellos, dejó caer la cabeza sobre los hombros y dijo, «No sé más, me siento dividida». Y ahí, en medio del pasillo, entendí que no era solo una crisis de matrimonio, era un golpe silencioso, una traición no anunciada, y todo comenzaba a dejar un rastro. Vi los mensajes primero, escondidos en una carpeta, promesas, planes, risas a mis espaldas. Ellos me habían subestimado, pensaban que era ciego, débil, pero estaba despertando. Ese dolor se pegó a mi piel, se convirtió en vigilancia. Mi casa se convirtió en un campo de inteligencia.
pero ellos ni lo notaron, admirados con el supuesto espíritu alfa del tipo, solo que él cometió el primer error. No vio que el silencio de un hombre traicionado puede ser más afilado que un puñetazo. Después de esa noche de la bofetada, algo cambió en mi pecho. No era solo indignación, era una paz extraña, como si supiera que todo estaba a punto de cambiar, no por la fuerza, sino por la estrategia. No soy el tipo de hombre que se lanza encima. No soy violento, pero tampoco soy estúpido. Y ese idiota pensó que mi calma era debilidad. Ese fue su segundo error. En los días siguientes, el ambiente en casa era una mezcla de silencio y tensión. Mi esposa actuaba diferente. Tocaba el celular a escondidas, salía a hacer compras y regresaba con bolsas vacías. Evitaba mi mirada. ¿Y yo? Seguía siendo el mismo esposo atento, tranquilo, servicial. La diferencia es que ahora cada gesto mío era un movimiento en el tablero. Ya sabía dónde pisaban los dos. Ya tenía imágenes de él entrando a mi casa cuando no estaba. Audio de él declarándose a ella dentro del coche. Mi coche. Copié todo. Respaldo en la nube, una memoria USB escondida en casa de mi madre, y hasta un disco duro externo que dejé con un colega del trabajo. Y comencé a preparar el terreno. Primero fui al banco. Saqué mi nombre de las cuentas conjuntas. Creé otra, con una dirección diferente. Transferí parte del dinero. Cancelé sus tarjetas sin que ella lo notara. Luego, llamé a un abogado, un viejo conocido mío, de esos discretos, amigo de la universidad, y comenzamos a ajustar el testamento. Mis hijos se quedarían con todo. ¿Ella? Solo con la ropa que llevaba puesta. En la universidad daba clases de historia. Me gustaba mostrar a los alumnos cómo los grandes imperios caían no por guerras, sino por traiciones internas. Y ahora lo vivía. Un imperio derrumbándose desde adentro. Pero me negaba a caer con él. Y aún tenía un as bajo la manga. El tal Alfa tenía una esposa. Sí, estaba casado y aún vivía con ella en otro barrio. Un secreto que guardaba bien, pero que se le escapó en un mensaje descuidado a mi esposa. Descubrí todo. Nombre completo, dirección, hasta el nombre de la escuela de sus hijos. Busqué en redes sociales, encontré a la mujer, perfil discreto, pocas fotos, una guerrera, se veía en sus ojos. Eso me dio más fuerza. No estaba lidiando solo con un traidor, estaba lidiando con un canalla doble. Esperé. Durante 2 semanas, fingí que nada había pasado. Preparé cenas, llevé a los niños al parque, hasta le regalé a mi esposa una joya barata, solo para que bajara la guardia. Y ella mordió el anzuelo. Comenzó a hablar más dulce con nuestros hijos, lo elogiaba frente a mí, y yo fingía reír. Por dentro, ya estaba listo para dar el jaque mate. La noche decisiva llegó un sábado. Él apareció en casa sin avisar. Mi esposa ya había preparado la cena, lo que me dio rabia, pero también me dio la señal. Durante la cena, él comenzó a presumir. Dijo que iba a abrir un negocio, que tenía planes con alguien especial. El rostro de ella se sonrojó. Él puso la mano en su muslo. Frente a mí, miré a mis hijos, los dos con una mirada confundida, sin entender la situación. Me levanté de la mesa, fui a la cocina. Era la hora. Conecté la computadora al wifi del vecino, como había hecho antes. Las cámaras estaban transmitiendo, el audio también. Abrí el correo de la esposa de él y adjunté todo. Videos, capturas, fechas, horarios, ubicaciones. Grabé un video corto explicando todo, sin gritar, sin drama. Solo hechos, verdades. Envié. 25 minutos después escucho un golpe en la puerta. Fuerte. 3 veces. Mi esposa se sobresaltó. Él se levantó pensando que era la pizza del vecino. Cuando abrió se encontró cara a cara con su esposa, y ella fue directo a su pecho con una fuerza que nunca había visto. «¿Es esto?», gritó. «¿Crees que soy qué? ¿Idiota?». Tiró el celular al suelo con las fotos abiertas. Mi esposa se congeló. Yo solo observé. La esposa de él entró, insultándolo de todas las formas posibles. Él intentaba negar, pero los videos hablaban por sí mismos. Cuando me miró, solo dije, «Me golpeaste frente a mis hijos. Ahora es la vida la que te está golpeando de vuelta». Él avanzó, lleno de rabia. Me empujó. Intentó darme otra bofetada. Dejé que me rozara, solo lo suficiente para dejar una marca. Y entonces, con una calma que ni yo sabía que tenía, reaccioné. Un puñetazo, directo, en la mandíbula. Cayó al suelo, golpeándose el hombro contra el mueble de la sala. La esposa de él gritó. Mi esposa se desplomó en el sofá, pálida. ¿Mis hijos? No lloraron, solo miraban. La esposa de él llamó a los paramédicos. Temblaba al teléfono. Él gemía en el suelo, diciendo que no sentía el brazo derecho. Cuando llegó la ambulancia, salió en camilla. Mi esposa intentó seguirlo. La tomé del brazo. «Ya hiciste suficiente daño, ahora observa». Ella no dijo nada, solo lloró en silencio. Al día siguiente, el silencio de la casa parecía tener peso. Cada paso resonaba como un recordatorio de lo que había pasado la noche anterior.
Las sillas de la sala seguían fuera de lugar, la alfombra con marcas de sus zapatos, y la taza de café que mi esposa usaba todos los días seguía intacta en el fregadero, como si nadie tuviera el valor de tocarla. Ella pasó la noche en vela, sentada en el sofá, envuelta en una manta fina, mirando al vacío. Cuando amaneció, intenté ofrecerle café. No respondió, solo dijo, «Tú destruiste todo». ¿Yo? ¿Yo destruí? Contuve las ganas de reír. Era surrealista. Ella me traicionó. Tenía un amante dentro de mi casa. Me humilló. ¿Y ahora venía con que yo destruí todo? Pero solo negué con la cabeza. Nada de lo que dijera ahí cambiaría el papel de víctima que quería asumir. Las noticias corrieron rápido. La esposa de él, ahora ex, oficialmente, se aseguró de divulgar todo. Publicó en redes sociales un texto digno de una telenovela mexicana. Lo etiquetó a mi esposa, lo expuso todo. Todo el barrio se enteró. Colegas del trabajo comenzaron a comentar. Tuve que escuchar bromas en el comedor de la escuela, miradas torcidas en el supermercado, una vecina que cruzaba la calle al verme. Es impresionante cómo la gente tiene memoria corta. Nadie recordaba quién había sido traicionado. Solo querían chismes. Mi madre me llamó, desesperada. Dijo que soñó conmigo cayendo de un precipicio. Preguntó si estaba comiendo, si necesitaba ayuda. Mi hermana me mandó un mensaje diciendo que perdonar también es amar. Y hasta un primo lejano, al que no veía desde la boda, apareció diciendo que un verdadero esposo aguanta la situación. ¿Aguantar la situación? Hombre, la situación me estaba aplastando. Pero aún con todo eso, me mantuve firme. Fui al notario al día siguiente e inicié el proceso de separación. El abogado ya tenía todo listo. Llevé los extractos, los videos, las pruebas. Dejé claro que no iba a aceptar chantajes emocionales ni una división injusta. Los bienes serían para mis hijos. Que ella se arreglara con lo que quedaba. En la escuela, un alumno me llamó cornudo en el pasillo. 11 años. Lo gritó frente a todos. ¿Sabes qué hice? Sonreí y seguí caminando. Al final de la clase, lo llamé a la dirección, junto con sus padres. Les mostré el boletín del niño, notas bajas, mal comportamiento, indisciplina. Dije, no te preocupes por lo que dicen en casa, pero presta atención a quién quieres ser. La madre lloró, el padre se puso rojo de vergüenza, y el niño nunca más me miró a los ojos. En el fondo, era eso. Todos querían reírse del dolor ajeno. Querían ver sangre, humillación, circo, pero nadie quería saber la verdad. Y yo ya había entendido que esto no era más sobre ella, ni sobre él, era sobre mí, sobre qué iba a hacer con todo lo que quedaba. Mi esposa intentó hablar días después. Dijo que no sabía cómo había llegado a ese punto, que él era atento, que la escuchaba, que la hacía sentir viva, que conmigo todo era demasiado automático, que el matrimonio se había convertido en rutina. Nunca me traicionaste, dijo llorando, pero tampoco me viste. Eso me tomó desprevenido. Por primera vez no sentí rabia, sentí lástima. Una mujer que necesitaba aprobación constante, que se alimentaba de la atención de los demás, que confundía cariño con adrenalina. No me traicionó porque yo era malo. Me traicionó porque nunca supo lo que quería. Respondí, te vi todos los días. Solo pensaba que tú también me veías. Ella bajó la cabeza. Pidió quedarse una semana más en la casa hasta encontrar un lugar. Lo permití. No por ella, por mis hijos. Ellos estaban perdidos en medio de todo esto, y yo necesitaba ser su refugio seguro. Una de esas noches, mi hijo mayor vino a mí, 10 años, demasiado serio para su edad. Se sentó a mi lado en el sofá, en silencio, y luego dijo, «Papá, ¿el tío te lastimó?» Tardé en responder. Tragué en seco. No, solo me recordó que soy más fuerte de lo que pensaba. Él asintió. Se apoyó en mi hombro. Nos quedamos ahí, en silencio. Entendí ahora que la fuerza no estaba en devolver el golpe. Estaba en no perderse en medio de la destrucción. Y aún con el barrio hablando, con las miradas de la gente pesando en mi espalda, seguí firme, porque sabía que aún tenía un último ajuste de cuentas por hacer, y esta vez sería público. Una semana después, la casa ya no era la misma. No por el silencio, que hasta me hacía bien, sino por la ausencia. Ella se había ido con 2 maletas, sin mirar atrás. Ni a los hijos se llevó. Dijo que necesitaba tiempo para entenderse, para reencontrarse. Solo respondí, buen viaje, reencuéntrate lejos. No lo dije por maldad, sino porque, en ese punto, ya no tenía nada más que ofrecer a alguien que solo supo tomar. No dejó una nota, un mensaje, nada. Solo se llevó sus perfumes, algo de ropa y el celular, que ahora siempre estaba apagado cuando los niños llamaban. Los primeros días, mis hijos preguntaban por ella todo el tiempo. El menor lloraba por las noches, queriendo dormir en su cama. El mayor hacía preguntas difíciles. ¿Se fue por tu culpa? ¿Peleaste con ella? ¿Todavía la amas? Dolía responder, pero lo hacía con cuidado, sin demonizarla, sin ocultar, pero con verdad. Mamá está confundida, hijo.
A veces los adultos se pierden, pero ella te ama, ¿ok? Y papá está aquí, siempre estará. Y cumplí eso al pie de la letra. Me despertaba temprano, preparaba café, los llevaba a la escuela. Luego, daba mis clases, regresaba corriendo a hacer la cena, revisaba tareas, los ponía a dormir. Mi rutina se convirtió en un campo de batalla contra el cansancio, pero no podía quebrarme. Ellos eran todo lo que quedaba de verdad, y eran más que suficientes. Mientras tanto, el Alfa desapareció del mapa. Supe que su exesposa pidió la separación con una denuncia por agresión. Descubrió que él tenía más casos. No solo con mi esposa. Era un patrón, un ciclo, un tipo que se alimentaba de la carencia de los demás para inflar el ego vacío que cargaba. Lo vi una sola vez después de eso. Fue frente a la escuela de los niños. Apareció cojeando, con el brazo aún vendado. La cara golpeada, hinchada. Me miró de lejos. Pensé que vendría a hablar, pero no tuvo el valor. Solo dio la vuelta y entró al coche. En el fondo, ya no sentía nada por él, ni rabia, solo desprecio, pero aún faltaba algo, el juicio social. La gente piensa que después de la explosión viene el alivio, que todo se resuelve, pero no. Lo que viene es el veneno silencioso de los chismes, de las verdades a medias, de las sonrisas falsas. Hubo gente que se alejó, amigos que desaparecieron, colegas que dejaron de invitarme a reuniones. Algunos me miraban con lástima, otros con burla. Un padre de la escuela vino a darme un consejo. Hombre, lo siento, pero debiste manejar esto en casa. La familia se resuelve entre cuatro paredes. Solo lo miré y respondí. Cuando alguien invade tu casa, ¿también cierras la puerta por dentro y finges que todo está bien? Se quedó incómodo, negó con la cabeza y se fue. Pero lo que más me dolió fue en la reunión de la escuela. La coordinadora me llamó para hablar. Dijo que algunos padres estaban molestos por la exposición de los hijos. Los profesores son ejemplos, señor Marcos. Todo esto que pasó, fui traicionado, profesora. ¿Usted lo ha sido? ¿Alguna vez le han dado una bofetada frente a sus hijos? Silencio. Entonces, discúlpeme, pero el ejemplo que doy es no bajar la cabeza. Ella no respondió. Y seguí dando clases como siempre. Mejor, incluso. Con más verdad. Con más empatía. Mis alumnos comenzaron a mirarme diferente. Algunos incluso vinieron a hablar sobre sus propios padres, sobre cómo lidiaban con peleas en casa. Yo escuchaba. Nunca juzgaba. Solo decía una frase que ahora era casi un mantra. No es lo que te hacen lo que define quién eres. Es lo que haces con eso. En ese periodo, la exesposa de él se convirtió en una aliada inesperada. Me envió un mensaje agradeciéndome. Dijo que, si no fuera por mi exposición, tal vez nunca hubiera tenido el valor de salir. Él me hacía sentir culpable por todo, hasta cuando lloraba. Hablamos por teléfono casi 2 horas, sobre el dolor, la traición, la vergüenza, el renacer, sobre cómo nos sentíamos sucios, débiles, estúpidos, pero también sobre la fuerza, sobre cómo ese caos, al final, era liberación. Ella me envió un regalo después, una taza con una frase estampada. La traición no rompe, revela. La puse en el armario de la cocina. Todas las mañanas tomaba café en ella, como recordatorio, como símbolo. Y entonces llegó una invitación inesperada. La escuela iba a organizar un evento sobre familia y educación emocional, y me pidieron que hablara, frente a padres, alumnos y profesores. Quedé en shock. Pensé en rechazarla, pero mis hijos lo escucharon y dijeron, «Papá, habla, muestra que eres fuerte». Acepté. La semana siguiente, subí a ese escenario con las manos sudando. Respiré hondo. Miré a esa audiencia que, semanas atrás, me juzgaba en silencio. Y comencé diciendo, «Me llamaron aquí para hablar sobre familia. Voy a hablar sobre dolor». El auditorio quedó en silencio. Hablé durante 20 minutos, sobre ser traicionado, sobre mantener la dignidad, sobre proteger a los hijos incluso cuando el mundo se derrumba, sobre no rendirse a la rabia, y sobre todo, sobre empezar de nuevo. Cuando terminé, hubo un silencio largo. Pensé que me abuchearían, pero alguien comenzó a aplaudir, luego otro, y otro. Al final, toda la sala aplaudió. Mis hijos lloraron. Han pasado algunos meses desde esa noche en que todo explotó. La vida, poco a poco, retomó un ritmo. No como antes, y no quería que lo fuera. Era otro ritmo, más tranquilo, más consciente. Todavía estaba curando las heridas, pero ahora ya no dolían tanto. Solo recordaban. Y recordar, a veces, es lo que nos mantiene en pie. Mi exesposa nunca regresó. Intentó contactar algunas veces, pero no conmigo, con los hijos. Pidió verlos, hablar. Lo permití. Nunca quise que mis hijos crecieran con odio hacia su madre, pero dejé claro, aquí, ella ya no manda, y si quiere ser parte de sus vidas, tendrá que merecerlo. Mostrar presencia, constancia, verdad. Las promesas ya no servían para nada. La relación entre ellos se volvió tibia, distante. Mis hijos,
especialmente el mayor, entendieron rápido lo que había pasado, y no la buscaron con fuerza. La extrañaban, claro, pero se sentían más seguros conmigo. Y eso lo decía todo. Volví a dedicarme a la escuela. Me convertí en coordinador adjunto. Recibí invitaciones para dar charlas, incluso entrevistas. Gente que antes me juzgaba ahora quería mi opinión sobre paternidad, responsabilidad emocional, superación. Pero el momento que selló todo vino de donde menos lo esperaba. Era un martes, al final de la tarde. Acababa de salir de la escuela y paré en una panadería cerca del metro. Pedí un café, un pan tostado. Mientras esperaba, un tipo entró cojeando. Cabello desordenado, camiseta gastada, mirada perdida. Era él, el Alfa. Me quedé en silencio. Él me vio, se quedó paralizado, y por primera vez vi arrepentimiento en sus ojos. No miedo, arrepentimiento genuino. Se sentó en la mesa de al lado, pidió un jugo. Después de unos minutos se giró hacia mí y dijo, «No sé ni por dónde empezar». No respondí. Di un sorbo al café. Él continuó, «Lo arruiné todo, hombre. Contigo, con ella, con mi ex. Perdí el trabajo, perdí la custodia de mis hijos, perdí mi casa». Hizo una pausa. Me miró. Nunca imaginé que esa bofetada iba a ser el comienzo de mi fin. Respiré hondo. Lo miré. Y dije, no fue la bofetada, fue el ego. Él bajó la cabeza. Se quedó callado unos segundos. Luego murmuró, no era Alfa. Solo era un idiota necesitado queriendo sentirse importante. La sinceridad me tomó por sorpresa. Esperaba rabia, negación, tal vez arrogancia. Pero no, estaba roto. Humano, frágil. Vi tu charla, dijo. En YouTube. Alguien la grabó. Tú hablando sobre el dolor, sobre la dignidad. Lloré, ¿sabes? Me quedé en silencio. Sé que no hay perdón, y no lo pido. Solo quería que supieras que tú ganaste. Saliste entero, y yo me convertí en la broma. Eso me dolió un poco. No por él, sino porque, en el fondo, sabía lo que era estar en el fondo del pozo. No gané, respondí. Solo elegí no perderme a mí mismo. Él asintió. Terminó su jugo. Y antes de irse dijo, espero que tus hijos sepan el hombre que eres. Y se fue. Me quedé ahí, por un tiempo, mirando la calle por la ventana de la panadería. Gente yendo y viniendo, autos tocando el claxon, la vida palpitando, y por primera vez sentí una paz verdadera, no por haber ganado, sino por haber resistido sin perderme. Volví a casa, preparé la cena para los niños, ayudé con las tareas. Antes de dormir, me senté en el porche con un vaso de whisky. Miré al cielo, oscuro y silencioso, y pensé, se suponía que estaría destruido, pero estoy aquí, de pie, mejor, más entero. Al día siguiente, mi hijo mayor dejó una nota en mi almohada. Papá, cuando crezca quiero ser como tú. Lloré. Lloré de verdad, porque al final no se trataba de vencer a un traidor, ni de mostrar fuerza a quien me humilló. Se trataba de dejar un legado, de enseñar, sin palabras, qué es la dignidad, el coraje y el amor propio. ¿Y el Alfa? Bueno, él aún cojea, pero ahora sabe que el que realmente manda no siempre grita. Comentario Reddit. Felicidades a la campeona de la temporada. Cambió a un esposo dedicado, hijos que la amaban y una casa construida con esfuerzo por un Alfa de quinta que golpea al padre de familia frente a los niños. ¿Resultado? Se quedó sin esposo, sin casa y hasta perdió la confianza de sus propios hijos. Es casi un talento especial transformar toda una vida en cenizas en tiempo récord. Hasta se podría poner en el currículum. Especialista en autodestrucción conyugal y patrimonio perdido.